Gracias, muchísimas gracias por seguir con su telediario 1+1. Aquí tenemos al periodista que más sabe de Haití, Bueno, Jean Michel. no se puede exagerar tampoco. Él sabe porque él vive aquí y allá. Él es corresponsal, sigue siendo corresponsal todavía de Le Monde. Bueno, no, de Le Monde no. Me jubilé de Le Monde porque hay un límite. No es como aquí, donde se puede ser presidente hasta los 100 años. En Francia, bueno, hay un límite, ¿no? Pero yo sigo trabajando. Yo soy jubilado trabajando casi más que cuando yo era activo. Sí. En otras cosas, Bueno, ¿qué es lo nuevo de Haití? Lo nuevo de Haití, aparte de la mini crisis con Canadá que ya se resolvió, yo creo que se va a resolver más porque el amigo canciller Roberto Álvarez está ahora en Washington, en la reunión de la OEA, donde es posible que haya un encuentro con la canciller de Canadá, Melanie Joly, y porque realmente fue un malentendido explotado aquí por los medios, los medios bajo influencia de los ultranacionalistas, diríamos, para resumir un poco, con un gobierno que lamentablemente se ha dejado mucho influir por esa. Pero yo creo que ya la cosa se va. No, en Haití mismo, como sabes, hubo una reunión en Jamaica hace unos días, convocada por CARICOM, por los países del Caribe, donde habían invitado una serie de, el primer ministro y una serie de líderes. Algunos no quisieron ir. Y la situación, yo diría, en términos de política interna no ha cambiado realmente. Hay una parte importante de yo diría, la oposición, que dice que no se puede hablar con Ariel Henry, con el primer ministro, de hecho, porque él no ha hecho nada, además que no tiene ninguna legitimidad, tiene ya más de un año en el puesto y está en el puesto solamente porque tiene el apoyo de la comunidad internacional, pero no tiene ninguna legitimidad interna y no tiene resultados. Realmente, en términos de seguridad, la situación no ha mejorado casi nada. ¿Hay algún aspecto en el que haya tenido algún resultado? Porque nada, se ve que no. Bueno, el único resultado es que ha subido un poco las entradas fiscales por las aduanas, pero en términos económicos la situación es desastrosa. Estamos en una situación de crisis humanitaria. Más de la mitad de la población tiene problemas para conseguir alimentos y se estima que más de casi 2 millones de personas podrían tener, hasta riesgo de morir de hambre, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, humanitaria. Pero el tema de esa crisis humanitaria se conjuga con una crisis política de enormes proporciones, sí, y además muy prolongada, muy prolongada. Salida a esa crisis, porque tú hablas de líderes. ¿Quién es el líder de qué en Haití? Bueno, tú sabes que hay más de 100 partidos. ¿Y qué tamaño tienen esos partidos? No, yo creo que lo que podemos decir, y yo, tú me decías si yo sigo como periodista, pero además me consultan, y yo lo hago pro bono con mucho gusto, los países de la comunidad internacional que no saben qué hacer, básicamente. Y les digo, mira, yo creo que los partidos no representan sino la familia del jefe del partido, ¿no? Pero sí hubo un movimiento que se puede comparar un poco a lo que fue aquí la Marcha Verde, es decir, un movimiento ciudadano que agregó muchas fuerzas, tanto barriales, sindicales. Sindicales no quiere decir gran cosa en Haití, pero digamos religiosa,
Y ese movimiento que se llamó, bueno, que fue realmente contra la corrupción de los fondos Petrocaribe. Tú sabes que durante un tiempo Haití sobrevivió, además de la remesa, que son la base gracias al apoyo de gracias Venezuela. a Chávez, ¿no? de Venezuela, de esos fondos que recibimos también aquí en Dominicana y otros países de América Central, que fue un apoyo financiero importante porque había un crédito, ¿no? El petróleo lo mandaba, los productos, ¿no? a crédito, entonces el gobierno, los gobiernos, que aquí pasó igual, vendían los productos, la gasolina, etcétera, y guardaba el dinero, mientras la deuda se acumulaba a la tasa preferencial. Eso era el mecanismo más o menos. Y de ese fondo en Haití hubo mucha corrupción. Inclusive los Estados Unidos acaban de sancionar al que era el primer ministro de Martelly, que se llama Lamotte. Lo sancionaron con el pretexto que se había robado $60 millones de los fondos Petrocaribe, ¿no? Entonces, esa corrupción creó una especie de reacción ciudadana, un movimiento muy amplio que organizó durante meses, acuérdense, manifestaciones y de ese movimiento yo creo que la expresión política más, digamos, con todos los bemoles que se puede dar a ese tipo de interpretación política de un movimiento social, pues yo creo que fue el Grupo de Montana, lo que se llamó el Grupo de Montana, que de cierta manera representó. Y acuérdense que después de la... ¿Este Grupo Montana hoy? Bueno, el problema es eso, es que tú sabes que ese tipo de grupo variado, con varios actores, con choque de egos, con aspiraciones personales. Tienen un tiempo de vida finito. Siempre es complicado. Pero yo creo que la comunidad internacional perdió la oportunidad poco después del asesinato de Jovenel Moïse, en lugar de imponer a Ariel Henry, que como le digo no tenía ninguna legitimidad, sino que el día antes de ser asesinado, Jovenel Moïse había sido, bueno, tú vas a ser primer ministro. Eso era lo único. En lugar de eso, yo creo que la solución que había propuesto el Grupo de Montana, que era una especie de gobierno transitorio amplio, con personalidades reconocidas, ¿no? De un periodo y con apoyo de la comunidad internacional, tratar de resolver ese problema de seguridad, que evidentemente es el problema clave que hay que resolver de manera, yo diría, primaria, antes de hablar de elecciones, antes de hablar de una solución política. Se sabe más o menos lo que se debería hacer, ¿no? Resolver el problema de seguridad. Pero lo que yo veo, corrígeme, es la ausencia de un núcleo, de un grupo que defienda los intereses colectivos de los haitianos y que represente a esa población hambrienta. No ha sido capaz, el Haití no ha sido capaz de generar un grupo, porque el gobierno es ilegítimo. Eso lo sabe, el descontento es generalizado. Tienen un pueblo desesperado, pero para la comunidad internacional y para inclusive la gente de los movimientos sociales de América Latina, le es muy difícil encontrar interlocutores a quien apoyar. Te digo, el Grupo de Montana era... Lo fue por un movimiento, como lo decía, estalló, porque los movimientos sociales, igual que como pasó aquí con... Bueno, si tú dices hoy, ¿quién representa la Marcha Verde hoy en día? Ya nada. Ajá. Pero el movimiento surtió, porque en los movimientos sociales se incorporan todo aquel que es partidario de la demanda que se levante. Claro. De derecha, de izquierda, con partido, sin partido, se incorpora. Pero si eso no tiene una dirección... No, entonces los movimientos sociales tienen esa característica. Y te voy a decir, lo que complica la situación es ese juego
que yo diría perverso entre los actores haitianos de un lado y la comunidad internacional del otro. ¿Por qué? Porque los actores, y eso lo vimos de nuevo en la reunión de Jamaica, y lo vemos cada vez que la comunidad internacional, que sea CARICOM, que sea la OEA, que sea Naciones Unidas, que sea bilateral con tal o cual país, convoca una reunión para tratar de buscar una solución. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una serie de actores que van diciendo que, bueno, buscando la benedicción de la comunidad internacional. Y tú no vas a resolver el problema así, porque si no hay una solución local haitiana, eso va a seguir, el problema va a seguir. Y lamentablemente, por eso te digo que en su momento Montana vino con una solución realmente haitiana. Y se aprovechó esa... Inclusive se llamaba el acuerdo de Montana para una solución haitiana de la crisis. Y lamentablemente, tanto Estados Unidos, que evidentemente sigue teniendo el peso más importante, pero que no quiere meterse, porque hay una... Entonces Estados Unidos le dice a Canadá, métete tú, y Canadá dice, no queremos meternos de manera militar. Porque parece que hay conciencia de que una intervención militar puede resolver el tema de las bandas y organizarlo, pero no te va a resolver el tema de qué viene después. ¿Quién va a quedarse? ¿Qué grupo va a dirigir? ¿O va a permanecer en un país ocupado? Esa solución ya falló. Ya falló. Y te voy a decir, por ejemplo, la comunidad internacional no quiere hasta el momento intervenir de manera militar, en parte por la razón que tú acabas de decir. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer algo porque hay que hacer algo. Entonces vamos a poner sanciones. Y empezó ese proceso de sanciones, de cosas. Y el proceso de sanciones primero no funciona porque no asusta a nadie. No es verdad que los jefes de pandillas en Haití se asustaron porque Canadá, Estados Unidos y Dominicana dijeron que iban a poner sanciones. Eso no le... Pero eso tiene un metamensaje político. Es decir, toma la lista dominicana, firmada por el presidente Luis Abinader. Pusieron ahí un señor que se llama Pierre Espérance, que es el máximo defensor de derechos humanos en Haití. Un señor que tú puedes comparar aquí, no sé, bueno, aquí no hay una figura con tanto peso a nivel de defensa de derechos, pero se puede comparar a un periodista con mucha credibilidad o una Miriam Herman, de cierta manera. Entonces, Dominicana lo pone en la lista de sancionados, sin explicación. ¿Y por qué? Porque él tuvo problemas con Martelly, con Billo, que no aparecen en la lista dominicana, pero sí aparecen en la lista de Canadá. Es decir, todo eso está muy... no tiene sentido. Claro, claro. Pero la otra medida que parece que han estado impulsando, sobre todo Canadá y Estados Unidos, es de intentar fortalecer la policía. Sí, no, eso sería... ¿Ese es correcto o no? Bueno, que hay hipocresía por todos lados. De un lado, porque como no quieren intervenir militarmente desde afuera, dice, bueno, hay que apoyarse en una fuerza. En Haití tú tienes la policía y Jovenel Moïse y Martelly empezaron a reorganizar un ejército, unas fuerzas armadas, pero que debe tener ahora como 800, 900 sin armamento, bueno, que realmente no hay ejército. Entonces, la policía llegó a tener unos 15.000 miembros, pero entonces el presidente Biden de Estados Unidos empezó un programa de visado y parece, según me han dicho, eso no lo tengo comprobado, pero varios diplomáticos inclusive me lo dijeron, que cientos de policías consiguieron la visa y se fueron para Estados Unidos. Y tú tienes también ese problema que muchos de esos policías viven en los barrios controlados por las bandas. Es decir, es muy difícil. Tienen poca posibilidad de acción. Entonces... Pero a propósito de eso que se van,
Una cosa que a uno sorprende, la cantidad de intelectuales, de políticos, de gente, de empresarios inclusive, que salen de Haití y que quieren dar consejos desde fuera. Sí. Y uno no ve dentro de Haití un liderazgo, una fuerza, por pequeña que sea, empujando los cambios que necesita Haití desde dentro. Mira, Porque la verdad es que si eso fuese pasado en cualquier país latinoamericano, internamente eso se resuelve, por lo menos la inestabilidad del gobierno y la ilegitimidad del gobierno. Sí, lo que hay que ver, yo conozco inclusive amigos queridos que están aquí. ¿Por qué están aquí? Porque, bueno, te voy a citar un caso, pues, un cineasta o de los cineastas conocidos haitianos, para mí uno de los mejores, se llama Arnold Notonat, que quería quedarse en Haití, que inclusive piensa volver, pero secuestraron a su mujer. Es decir, es muy difícil vivir en Haití hoy en día, porque tú no tienes lo más mínimo estado de protección. Si tú no tienes medio de reclutar guardia privado, es decir, está en una situación donde tú tienes pandillas que controlan gran parte de la capital y gran parte del país. Es decir, yo entiendo, ¿no?, que gente quisiera salir y no puede sencillamente actuar y vivir y organizar lo que tú dices, una alternativa política, es muy difícil. ¿Y qué pasó con el Avalá de Haití? Bueno, tú sabes que la Avalá se disluyó mucho, pues, bueno, habría que retomar la historia desde el 90, cuando gana, el 16 de diciembre del 90, cuando Aristide gana, después el golpe del 91, y después el enfrentamiento con Préval, la voluntad de Aristide de quedarse con unas elecciones muy cuestionadas en el 2000, la comunidad internacional que sanciona de alguna manera, cortando programas de ayudas a Aristide en ese momento, 2000-2004. Aristide que se liga con narcotraficante para... Bueno, eso un liderazgo que se disolvió. Una historia. Y la Balas, yo diría, ha perdido mucho de su mito, de su atractividad. El mismo Aristide se ha convertido, bueno, creó una universidad, pero yo creo que ha perdido mucho peso político. Inclusive pero él no está actuando políticamente ya, él como tal. No, se dice que los gringos tienen expediente pesado sobre él en relación con el narcotráfico. Es decir, él ya no está en el juego político hace tiempo. Y esta señora que la llevaron como candidata en las elecciones, en la última de las elecciones que se hicieron, que era de Avalá. No, pero... Eso no prendió. Bueno, es una de las fuerzas políticas, pero yo diría que ha perdido mucho. En su momento, sí, cuando tú hablas del 90, la Avalá sí era, claro. Representaba una fuerza. Pero entonces el problema de Haití es muy difícil cuando tú no tienes un mínimo de clase media profesional. Es muy difícil organizar un partido con cierta permanencia, ¿no? Porque, ¿qué pasa en Haití? Tú tienes un líder más o menos carismático y una masa popular, que te aplaude, con promesa, pero no es un partido que tiene cierta... Y eso complica también, evidentemente, en el futuro inmediato de Haití todo se vislumbra con pesimismo. ¿O hay alguna ruta que pudiera abrirse? No, yo creo que no, creo que hay que mantener la esperanza. Yo creo que hay gente que, tanto dentro como en la diáspora hay una serie de gente que,
bueno, que le duele su país y que están tratando de... Yo creo que Haití vive de las remesas, Haití vive de las remesas, son la diáspora, ¿no? No, yo creo que realmente ese problema, como estaba diciendo, ese juego perverso entre la comunidad internacional y las élites, hay que romperlo, de alguna manera y ojalá ese proceso, porque si no vamos a estar en lo mismo. Desde el 86, desde la salida de Duvalier, interviene la comunidad internacional. Bueno, primero los gringos se apoyan en los militares, Nanfi, Regalat, acuérdense, Avril, que fue... Sí, pero se disolvió el ejército. Pero entonces Aristide gana el 90, la elección del 90, disuelve el ejército y no hay, bueno, la iglesia tampoco es una fuerza muy dividida entre sectores. No, y las iglesias protestantes son terribles en ese país. Entonces, es verdad que en Haití no se ve fuerza que... Pero bueno, ahora la política de Estados Unidos y Canadá principalmente, y parece que de algún apoyo de otras naciones, es fortalecer la policía. Sí. El gobierno es ilegítimo, indudablemente. Ahora, el reto es cómo sustituir a ese gobierno. No hay posibilidad de hacer elecciones. No hay un Congreso que funcione. No hay ninguna institución, no hay un órgano electoral que... No hay nada. Ningún político con legitimidad electoral. Hoy en día en Haití tú no tienes ni un diputado, ni un senador, por supuesto no hay presidente, el primer ministro no ha sido elegido nunca, los ministros tampoco, es decir, es un poder, un gobierno totalmente de hecho, que sobrevive solamente por el apoyo de la comunidad internacional, que también eso que es parte del problema. ¿Y de varios ricos de ahí? Porque... Bueno, los ricos, claro, pero si no, cada uno tiene, tú sabes, su tal familia enemiga de la otra y hay pelea entre, bueno, yo no voy a entrar en detalles, pero... es fuerte. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí, lamentablemente. Jean Carriot, experto en temas haitianos, décadas también ahí en el seguimiento como corresponsal de Le Monde, ya no está en activo bajo ese rol, pero sí bajo otros, y ha sido un honor como siempre poder conversar sobre este tema tan importante. Antes allá me llamó la televisión canadiense porque querían saber un poco cuál era la versión dominicana de la minicrisis, ¿no? Sí. Bueno, y la televisión francesa lo llama con frecuencia. Con frecuencia. Porque él es uno de los hombres más documentados sobre lo que pasa en Haití. No hay duda que es un lujo tenerlo aquí. Gracias, Jean-Michel. Gracias a ustedes. Nada, tenemos que seguir consultándolo porque este tema va para largo, Vamos a una pausa y al regreso venimos con Antonio Siriaco.